Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a la guarida del fantasma. El día de hoy les tengo preparado un video el cual hablaremos sobre dos leyendas de aquí de Sinaloa, las cuales son muy interesantes. Pero antes de comenzar con el video, déjenme decirles que muchas gracias por ver el video, por darse el tiempo sobre todo, y algo muy importante es suscribirse al canal, ya que cuando en las encuestas que veo de YouTube dice que más del 50% que ven los videos no están suscritos al canal, así que yo los invito a que se suscriban, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y darle like al video. Así que a continuación les tengo dos leyendas de aquí de Sinaloa. Y sin más, pues comencemos con la primera. La primera se llama El nacimiento del Rosario. Esta leyenda comienza más o menos como en el año de 1655. En aquel entonces, pues, Sinaloa no estaba habitado por completo, sino más bien había muchos parajes solitarios, había caminos muy largos y con muy pocos poblados. Algo que caracterizaba mucho a Sinaloa en aquellos entonces era sus minas, ya que de repente estaban saliendo muchos yacimientos de mina, tanto de plata como de oro. Pero en esta ocasión nos remontaremos hacia un campesino llamado León Rojas, el cual, como muchos campesinos en aquella época, era muy dedicado a lo que era su ranchito. Tenía vacas y toros, y tal vez él no era un campesino el cual fuera rico monetariamente, no era alguien que fuera de mucho dinero, pero sí tenía mucho ganado, el cual pues lo cuidaba con mucho fervor y le dedicaba mucho tiempo, ya que era su sustento, y más aparte pues también es algo que le apasionaba a él y siempre buscaba el bienestar de su ganado. Pues como muchos pueden saber, él llevaba a sus vacas a pastear al monte. A veces hacía largos caminos, a veces eran cortos, pero siempre procuraba hacer llevarlas. En una ocasión, algo que también se decía mucho de él es que León Rojas siempre portaba un rosario de madera, el cual, pues él en cualquier situación de peligro, alguna sospecha, o se sentía inquieto o algo, lo que hacía era rezar su rosario y de esa forma sentirse un poco más a salvo. En una ocasión, una de sus vacas se desbalagó de más ganado y se adentró un poco más hacia un lado del monte, el cual pues él fue a seguirla, mientras el otro ganado pues ya se encontraba a salvo. Entonces se dice que mientras él buscaba la vaca, la encontró cerca de un paraje un poco ya más retirado, y pues ya pasaba más de la tarde. Entonces al momento de estar llevando la vaca, él iba en su caballo, y de repente pues él tuvo que, como era una vaca un poco pues desobediente, se puede decir, la amarró de una cuerda y la llevaba para poderla sacar de ahí del monte. Entonces lo que pasó es que de repente dio un tirón la vaca, y pues con ello también el caballo, y él traía su rosario en la mano, el cual pues se rompió y salieron volando las cuencas por todos lados, esas cuencas de madera. Entonces lo que hizo León Rojas, pues como era algo muy querido para él, el rosario, lo que hizo fue quererlo recuperar. Entonces se bajó del caballo y empezó a buscar las cuencas de madera. Pero ¿qué fue lo que pasó?
que lo sorprendió la noche en el monte. Pero pues como él era un vaquero experimentado, lo que pensó fue pasar la noche ahí, en medio del monte, en ese paraje, ya que estaba a la orilla de un cerro. Pasar la noche ahí y pues ya muy temprano por la mañana irse a su destino. Así que él improvisó una pequeña cabaña, hizo una fogata, amarró su caballo y a su vaca y pues ahí decidió pasar la noche. Pero ya muy temprano en la mañana él se levantó ya descansado, la fogata ya se había apagado y fue exactamente un 4 de agosto de 1965 que lo que vio cerca de ahí, muy cerquita de la fogata, era ni más ni menos que una plancha de plata, lo cual lo sorprendió bastante y y aparte de sorprenderlo, pues lo llenó de gusto, ya que se había dado cuenta que lo que se había fundido con el fuego de la fogata era plata. Entonces pues se alegró bastante y lo que descubrió fue que en ese cerro y cerca de ahí, en esa cueva, era la entrada a una mina de plata. Y como se dio cuenta que era la cueva la entrada y la encontró de puro tajo, decidió llamarla así, la mina de Tajo. Y al paraje que se encontraba enfrente, donde cayeron las cuencas del Rosario, lo llamó el Rosario. Y así fue como empezó el nacimiento de lo que es el municipio del Rosario, el cual pues hoy en día sabemos que tuvo una de las minas más famosas de aquí en Sinaloa y muy productivas, y muy gran parte de lo que fue el poblado del Rosario mucho tiempo vivió cerca de esta mina. Entonces León Rojas lo que hizo fue pues comenzar a trabajar lo que era la mina, y como les digo, lo demás es historia, lo del pueblo del Rosario. Así que es de la forma muy curiosa que el Rosario cuenta esta historia, y pues también muy interesante, ya que como les digo, aquí en Sinaloa siempre se encontraron muchas minas y todavía hay minas muy importantes. Así que escriban en los comentarios si se me pasó algún dato que ustedes sepan o algo, pues lo pueden escribir ahí en los comentarios. Y vamos con la leyenda número 2. La leyenda número 2 es el Caimán de Canalón. El Canalón se encuentra ya casi a las afueras de Sinaloa. Y por cierto, ahí se encuentra pues muchas lagunas, muchos esteros. Y de esta forma, pues el poblado de ahí pues cuenta una historia que se dice que ahí había un caimán pues de gran tamaño. Pero cómo fue que nació la historia de este caimán fue que de igual forma fue como en el año de 1920 que muchas personas comenzaban a desaparecer, ya no eran vistas, de repente se esfumaban. Así que el poblado se empezó a poner alerta, ya que no era que desaparecieran 2 o 3 personas, sino que desaparecía una, pasaba un tiempo, desaparecía otra, y de esa forma. Entonces cuenta la historia que los pobladores se pusieron en alerta, ya que no era muy normal que las personas estuvieran desapareciendo y así de la nada. Entonces comenzaron a estar buscando por las lagunas y esteros que se encontraban ahí. Y
Se dice que las primeras sospechas de ahí de Canalón fue que encontraban restos de ropa de las personas desaparecidas. Y lo que tenían esas ropas era que estaban desgarradas y rotas. E inclusive algunas llegaban a tener manchas de sangre, las que no se mojaban por completo. Porque hay que tomar en cuenta que era cerca de las lagunas que se encontraban ahí. Entonces la gente empezó a tener muchísimo miedo el estar caminando por esas zonas. Inclusive si iban en canoa o algo, o en una lancha, pues sí era de temer. Pero ¿qué es lo que pasó? Que un día se pusieron de acuerdo para comenzar a hacer vigilancia y así de esa forma sentirse más seguros. Pero aún así las personas que de repente viajaban solas pues desaparecían. Un día llegó un hombre al poblado bastante asustado y muy alarmado y malherido, ya que uno de sus brazos había sido mordido y arrancado por completo. Y lo que él dijo fue que un caimán de gran tamaño lo había mordido y se había alcanzado a librar, pero le había arrancado el brazo. El hombre estaba tan espantado que al principio no podía hablar ni siquiera por el dolor y por lo asustado que estaba. Entonces los del poblado se pusieron de acuerdo y comenzaron a buscar a ese caimán, que hay que tomar en cuenta que no era un cocodrilo el que atacaba, sino más bien era un caimán. Se esforzaron demasiado por querer encontrarlo, pero no llegaron a encontrar ningún caimán. Entonces las versiones del hombre pues empezaron a ser dudosas, pero pues lamentablemente volvió a atacar ese caimán, y esta vez fue a una persona la cual dejó pues restos de él cerca de la orilla de una laguna ahí en Canalón. Y ya no les quedó duda que sí, era un caimán, el cual ya lo pudieron ver, pero lamentablemente nunca pudieron cazar ese caimán. Y el caimán al sentirse ya en peligro, pues empezó a atacar de otra forma. Al final de cuentas nunca fue atrapado, y se dice que pues ese caimán tiene descendencia, el cual hoy en día todavía puede ser que cerca de esos esteros y de esas lagunas se puede encontrar ese caimán, o uno de los descendientes del caimán dispuestos a atacar a cualquiera que esté descuidado. Y así termina esta historia. Recuerden escribirme en los comentarios qué les pareció, sobre todo suscribirse al canal, y también al final está un número de WhatsApp para que me puedan contar sus historias, una página de Facebook, y recuerden que la historia puede ser todo menos aburrida. Nos vemos a la próxima.